poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. Resulta claro que los recursos naturales forman parte de la riqueza de un país, recursos que además de utilizar para el bienestar de la población, se pueden capitalizar, comercializar o intercambiar por otras mercancías. Pero hay otros bienes que demandan tiempo, esfuerzo y una firme convicción política para generarlos. Uno de esos bienes artificiales, entre comillas lo digo, es la formación de capital intelectual y profesional, al que llamamos educación. Está claro que ese capital no forma parte del catálogo de inversiones del libre mercado. No existe país en el mundo cuyo bienestar no esté relacionado con una dedicada inversión estatal en educación. Es cierto que allí, en aquellos países en los cuales el Estado invierte con decisión y firmeza, los privados también se sienten tentados de aportar su cuota. Claro, no por benefactores o por mecenas, pero resulta una articulación beneficiosa en un contexto capitalista como el nuestro. Y aunque hoy la mirada política del campo nacional y popular debe estar puesta en lo urgente, no se puede relegar a un segundo plano la planificación de la capitalización, otra vez uso las comillas, del conocimiento que finalmente deriva en el bienestar del pueblo. Sin abandonar, por supuesto, la consigna de gratuidad del acceso a todas las instancias educativas. Es cierto que el deterioro del sistema educativo no empezó con el actual gobierno. No podemos desconocer que la falta de política salarial hacia los actores de la educación viene de lejos. Pero lo que estamos transitando hoy con Milei es un vaciamiento, una desfinanciación criminal inaceptable de proporciones nunca vistas. La convicción de resolver lo urgente, lo prioritario y lo cotidiano a largo plazo está, sin dudas, en la política. Bien, y empezamos con cierto atraso, ahí por vicisitudes técnicas que nos hicieron comenzar un poquito más tarde el programa, y va a ser un poco más corto, evidentemente. Tengo como invitado aquí en nuestra mesa en Radio Caput a Federico Montero, que es profesor de Política Latinoamericana en la UBA y es profesor de Estado, Sociedad y Universidad en la UNA, director del Observatorio Sur Global, secretario de organización de CONADU, y además es político, ¿sí? Gracias, Federico, por estar aquí en Radio Caput. ¿Cómo estás? No, gracias a vos, Larry. Disculpas la demora, fue involuntaria y me siento en casa. Nosotros tuvimos mucho tiempo un programa de radio acá en Radio Caput. Es una radio amiga, una radio compañera. Los directivos de la radio son grandes compañeros también, así que me siento muy a gusto acá. Los técnicos también, así que me siento muy a gusto estar acá conversando con vos. Bueno, lamentablemente se nos va a ir el tiempo más rápido de lo pensado. Yo tenía intenciones de dividir el programa en dos partes, Bien. Pero bueno, vamos a hacerlo igual en dos partes. Dame una semblanza, una radiografía de lo que está viviendo en este momento, lo que es tu sector específicamente, que es el sector universitario, ¿sí? el terciario universitario. Sí, en particular, sí, las universidades de la Argentina están atravesando, digamos, como todas las políticas orientadas a garantizar derechos, un ajuste brutal. Pero en particular, las universidades, además de sufrir un ajuste en lo que es el presupuesto,
han sufrido un proceso de estigmatización, porque desde que asumió Milei, él señaló como principales responsables de la propagación de la ideología nefasta de la justicia social a las universidades. Sí. Y lo dijo en su primer discurso en Davos, en enero, apenas él asumió, él fue a Davos a hablar de que los súper ricos son los héroes de nuestra etapa, bueno, toda esa ideología copy-paste que él tiene de discursos paleolibertarios, y ahí ya señaló a las universidades. Entonces lo que vemos en este proceso de Milei es el desfinanciamiento de las universidades, que tiene su epicentro en los salarios, porque el 90% del presupuesto en las universidades en la Argentina son los salarios de docentes y no docentes. Estamos hablando de 200.000 trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes en más de 60 universidades públicas de la Argentina. Entonces es el ajuste sobre el presupuesto, fundamentalmente lo salarial, el desmantelamiento de un conjunto de instituciones que hacían a la labor universitaria, porque las universidades están conectadas con el sistema científico-tecnológico, con el sistema productivo, con el INTA, con el INTI, con la realidad territorial, con los municipios, todo eso desmantelado, y además la estigmatización. Entonces, como que ellos preparan el terreno, preparan la cancha, deslegitimándote, y después te sacuden. Tuvimos una con el advertencia presupuesto. antes, tuvimos una advertencia porque el gobierno de Macri pasó algo parecido, no con la intensidad ni la profundidad de lo que está haciendo Milei, que es, yo diría, criminal, pero a largo plazo. Pensemos también en nuestros gobiernos, y mientras vos hablabas y contabas todo esta sistema articulado con la ciencia, la tecnología, por fuera del sistema universitario, digo, lo publicitamos, lo dimos a conocer, generamos la fidelidad de nuestro votante, o ahí fallamos también, como se falló en la política y en otros ámbitos de la gestión, ¿no? Quiero ser crítico con nosotros, porque con el otro lado no tengo nada que discutir. Sí, de acuerdo. La cuestión es discutir entre nosotros en qué fallamos, si es que fallamos, qué nos faltó y qué vemos hacia adelante, ¿no? Mira, yo creo que lo que es la política universitaria fue uno de los principales aciertos de los gobiernos de Néstor y Cristina. Creo que ahí se construyó una legitimidad muy importante, porque hubo un proceso sostenido de expansión del sistema universitario, y de expansión con un sentido claro de inserción de los sectores populares en el sistema universitario. No se expandió para cualquier lado, no es como decía Vidal, que qué es esto de universidades por todos lados, sino que hubo un claro proceso de inclusión, en términos de que poblaciones que antes no accedían a la universidad puedan hacerlo. Y puedan hacerlo en el marco de un proyecto de país que apostaba al agregado de valor como clave para el desarrollo, en un contexto donde, si vos analizás el mundo, hoy hay una creciente demanda de mano de obra calificada en los empleos que más se requieren en el mundo. Es decir, hay una disputa por la geopolítica del conocimiento, donde el capitalismo mandan los que pueden agregar más valor en la producción de conocimiento, y esa producción de conocimiento está orientada básicamente en temas de tecnologías, en temas de manejo simbólico, en temas de desarrollo de un conjunto de acciones que requieren ese agregado de valor. China y Estados Unidos compiten para ver cuáles tienen la tasa de graduación más alta, y se transforma en un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos, por ejemplo, que China tenga más graduados en ingeniería que ellos. Hace poco tiempo hubo una entrevista a uno de los gerentes de Apple, que viste que Trump le está pidiendo a las empresas que se recaudan en China que vuelvan a producir en Estados Unidos. ¿Y sabes por qué le dicen que no lo pueden hacer? Porque no tienen la cantidad de capital, ingenieros. Él dice, yo voy a Estados Unidos y no junto en una habitación como esta la cantidad de ingenieros que necesito para poner en marcha, traer una de las plantas de Apple. En cambio voy a China y junto 3 estadios. Entonces, fíjate la importancia que tiene. Ya no es un tema de local nada más. Entonces, más para un país dependiente como la Argentina. Entonces, en el marco de esa disputa por la geopolítica del conocimiento, la pregunta es si ese conocimiento lo va a producir el mercado o lo va a producir el Estado en función de un proyecto nacional. A ver, nadie pone en dudas la calidad de la educación superior en la Argentina, sobre todo en comparación con la América Latina. Nadie pone en dudas nuestra vocación de masificar o de difundir la educación universitaria hacia los lugares donde no llegaba. Pero vuelvo a preguntarte, si todo eso fue
un resumen positivo de nuestra gestión, no logramos que el votante pudiese fidelizarse de nuestro lado. Es decir, nadie salió a defender la universidad de aquellos que terminaron votando. ¿Te parece que nadie salió a defender la universidad? No fue suficiente el impulso que le dimos a dar a conocer todo ese capital que invertimos en la universidad. Me parece que, como en otros aspectos de la política, es decir, hemos hecho una gran política de vivienda, que no alcanzaba, pero Sí. digamos la tendencia era buena y podríamos haber fidelizado al votante diciéndole, bueno, muchachos, esto es lo que se hizo y vamos por más. Sin embargo, nos dieron vuelta el voto. Ahí hay un punto que es muy importante desde mi punto de vista y cómo lo analizamos nosotros, que estamos en el día a día de esta discusión. Nosotros perdimos la elección con Milei no porque la gente estuviera en contra de determinadas políticas públicas, sino porque hubo una crisis de representación política que afectó a la idea central del proyecto político por, el desencanto que significó, en términos generales, el gobierno de Alberto Fernández. No porque hubiera hecho bien o mal esta política, porque incluso eso surge de las encuestas. Vos le preguntás al votante de Milei. El votante de Milei es algo heterogéneo y no es una cosa compacta. Hay un 25% de gente que está muy odiada con todo y que va creciendo al interior de ese 25% la ideología propia de Milei. Pero después, en el 56% que lo votó en la segunda vuelta, era más un rechazo que un apoyo asertivo a lo que Milei representaba. Y en ese votante apoya a la universidad, como también apoya a la ciencia, como también apoya a quizás un país productivo, lo cual no significa que no sigan bancando a Milei en términos de que esa crisis de representación política de la figura del liderazgo político, de la figura presidencial y sobre todo del modelo económico que no logramos terminar de torcer cuando volvimos al gobierno, no se lleve puesto un montón de otras cosas. Pero justamente diste en varios factores que tienen que ver con la gestión y que no logramos estabilizar. Uno de ellos es la economía, ¿sí? Vos hiciste hincapié en eso. Yo quería dedicarle la mitad, nos faltan unos minutos para llegar a la mitad, como para que charlemos un poquito más sobre cómo se relacionan los grandes países, digo los grandes países o los países centrales, porque ya entramos en crisis como para determinar quién es más grande, quién es menos grande, quién es más importante, menos importante, pero cómo invierten en la universidad los países, por ejemplo, centrales o los que tienen mayor bienestar social. Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Canadá, Estados Unidos, Australia, Suiza, invierten más o menos, yo tengo acá un ranking que va del 2% del PBI al 1,4%, estamos hablando solamente de la educación superior, terciaria y universitaria, podemos llegar a la conclusión de que el promedio está en el 1,5%. Mientras que en América Latina ni siquiera tenemos datos. Estuve tratando de identificar datos y logré de algún modo una pequeña lista que me proveyó un amigo y habla de exactamente la mitad. El 7,5%, el 0,75% de inversión en educación superior. No, la Argentina está tercero, ¿sí? Chile está primero. Mira, nosotros en el mejor momento, sí. En el mejor momento de Cristina, que fue en el 2015, sobre el final del gobierno de Cristina, fue cuando más logramos invertir en educación superior y donde tuvimos los salarios más altos desde la recuperación de la democracia, que fue ese año, el 2015, llegamos al 0,85, en el mejor momento llegamos al 0,85 del Producto Bruto Interno. El objetivo que teníamos, sí seguíamos, que después lo volvimos a plantear durante el gobierno de Alberto y no se logró, era ir al 1%. Ir al 1%, que era un montón. Y aún seguimos con una diferencia brutal. Hoy estamos en 0,58. No me cabe duda de que ha bajado. Yo te dije, criminalmente ha bajado. Hoy estamos en 0,58 y pero bajando. A mí la discusión que quiero plantear o que se debe plantear entre nuestras filas debe ser que sobre qué debemos poner el acento. Está claro que al final, y cuando lleguemos a las 45, vamos a hablar de lo que yo quiero hablar en última instancia con vos, y vos hiciste hincapié que es la política, porque en última instancia todo se soluciona. Y la solución es la política. Es la política, coincidís conmigo, es que hay determinadas cosas en las que no pusimos la atención suficiente o no invertimos en comunicar lo suficiente. Yo no sé si la comunicación, pero
en conclusión, la educación universitaria en Argentina es muy deficiente en cuanto a recursos, no en cuanto ni a la capacidad. Mirá, te digo, desde el punto de vista de la capacidad humana, la inversión humana es inmejorable, hay una gran vocación, si se sostienen las universidades en este momento, es porque la inversión de profesores o del capital humano y de los trabajadores de la universidad están invirtiendo el alma, porque no invierten. Así es. ¿sí? Así es. Entonces hay que destacarlo, pero no alcanza para perpetuar en un país una tendencia que debería ser hace mucho, una tendencia firme y inalterable, ¿no? Que venga alguien y diga, bueno, le voy a sacar presupuesto. Tendría que ser la rebelión popular. No ocurre con las universidades. Ocurre, sí, la protesta, estamos todos de acuerdo, pero por eso el enojo un poco, digamos, y lo planteo como debate, es que qué tenemos que hacer para que estas cosas no nos ocurran, y sobre todo en un ámbito tan importante como la programación de un país, ¿no? Es decir, me parece que el sector universitario es a largo plazo nuestra tabla de salvación. Sí, es más que eso, lo que nos va a salvar, digamos, no solamente la universidad, pero la universidad claramente, sin la universidad no lo vamos a poder resolver. Hay cosas urgentes, claro. Hay cosas perentorias y hay cosas a largo plazo que no podemos obviar. Yo lo que yo creo es que llegado a ese punto, la cuestión de la universidad sigue teniendo una enorme legitimidad social, porque vos agarrás cualquier encuesta, cualquier focus group y demás, y sigue siendo una institución de las instituciones públicas que conserva una enorme legitimidad, en contra de casi todas las instituciones públicas que han caído en el descrédito. Tiene una enorme legitimidad social, aún dentro de los votantes de Milei, yo insisto en esto, lo que no significa que se haya transformado en el tema por el cual la gente que votó a Milei deje de votarlo. Son cosas diferentes, porque la gente no piensa linealmente. La gente puede bancar a Milei porque está caliente con lo que pasó antes y no por eso estar de acuerdo en que cierren la universidad. Está bien. Y ahora entonces, en ese punto me parece que lo que hay que trabajar es tirar de ese hilo para explicar, no que la universidad es buena, sino que para que exista la universidad tiene que haber un modelo económico, un modelo de país, porque no puede subsistir una universidad popular, masiva, de calidad, en un modelo de país que vaya para otro lado. Eso nunca existió ni va a pasar. Si hubo una universidad pública popular en la Argentina, fue de la mano de los avances del campo popular en proyecto de inclusión. Por eso en el 18 fue la reforma universitaria, en el 45 fue la gratuidad, en los 70 fue una universidad que se ponía a pensar la liberación nacional, y del 2003 al 2015 acompañó un proceso de reindustrialización de la Argentina. Y en un ámbito, como yo decía al principio, de capitalismo, que es lo que tenemos, no podemos cambiarlo de un día para el otro, la articulación con lo privado nos falló por falta de proyección política de la parte privada, no supimos articular como lo hacen en otros lugares del mundo, dentro del ámbito capitalista estamos hablando, ¿sí? ¿Hay lugar para esa articulación? Sí, los profesionales que se forman en las universidades públicas en Argentina trabajan en las mejores empresas del país y del mundo. Uh-huh. Eso no es un problema. No, pero digo, por ejemplo, la participación de lo privado en la investigación. Digo mecenazgo, pero no es la palabra. Nosotros tenemos una burguesía fallida que no invierte en ciencia y tecnología. Tampoco invierte en infraestructura, tampoco invierte en energía. Ese rol de clase dirigente que debería tener la burguesía argentina lo cumple el Estado. Y esa es la característica central de los países dependientes. Ahí coincidís con algunos pensadores que pasaron por este micrófono donde decían que la clase, la burguesía argentina es infinitamente ignorante. Sí, pero están bancando este payaso. Están bancando este payaso. Infinitamente ignorante. Bueno, vamos a hablar de política. Hablaste de la falta de representación. Por lo general, yo toco 3 temas acá que los fui cincelando a lo largo desde mediados de la temporada pasada y la vengo insistiendo en eso en esta temporada. Hay 3 puntos que me parecen sustanciales para lograr representatividad, por lo cual te pregunto, sucintamente, porque bueno, tenemos muy poco espacio en tiempo, es inseguridad, corrupción, inseguridad y corrupción son las principales que no sabemos resolver. ¿Cómo enfocarías eso?
cómo resolver políticamente la cuestión de inseguridad. Es una demanda de la gente que no hemos resuelto. La corrupción y la tercera, era la economía. Vos hiciste referencia a eso. Sí. No fuimos a pedir el voto, en el caso de Massa, fuimos a pedir el voto y Massa, que era el ministro de Economía, no podía resolver la inflación que tenía en ese momento. Difícil iba a ser que pudiese resolverla una vez elegido presidente, si hubiésemos querido. Es decir, me pareció medio contradictorio ir a pedir ese voto. Entonces digo, eso genera una desconexión con la base, con el votante. Entonces, y yo te hablaba de las urgencias, ¿no? ¿No ves en esos temas urgencia de la gente en resolver? Sí, están instalados como temas urgentes. Yo realmente no creo que el tema de la inseguridad sea algo hacia lo que no hayamos tenido una política. Si vos lo analizás en términos de datos, la Argentina no es un país inseguro. La Argentina es un país donde las tasas de criminalidad han bajado sucesivamente a lo largo del tiempo. Lo que sí es cierto es que no hemos logrado construir un clima de seguridad, digamos, como si se construye un clima de inseguridad, porque, bueno, todo el mundo sabe que ante el retraimiento del Estado, el avance de la delincuencia, el narcotráfico y lo demás generan situaciones que se amplifican en los medios y que la gente, digamos, tiende a vivir ese clima de inseguridad, quizás más de lo que realmente sucede. Y creo que ahí sí fallamos en términos de no construir las referencias políticas que encarnen esa idea de seguridad, que sucede en la realidad, porque yo tuve la suerte por laburo, viajé mucho por América Latina, y los digamos, índices son sensiblemente mayores. Es otra cosa, sí, digamos, acá, digamos, salvo Rosario, digamos, y algún lugar, digamos, que pueda estar localizado, nosotros, gracias a Dios, todavía, si esto sigue así, quizás sí vamos a tenerlo, no tenemos esa situación. Ahora, lo que no tuvimos fueron las figuras que encarnen esa autoridad que da tranquilidad o falsa tranquilidad, digamos, a la gente respecto de qué es lo que va a suceder. Que es lo inversamente opuesto de lo que hace la derecha, porque la derecha te instala la figura del sheriff cuando su política de seguridad es malísima. Si vos analizás cuando gobierna la derecha, hay más inseguridad, en términos de que hay más crímenes, pero te instalan el fetiche del sheriff que te lo va a resolver. Entonces se piensa que de esa manera se resuelve. Para mí, ¿en qué fallamos? Tendríamos que haber construido un par de fetiches más de sheriff de la mano de una política muy buena que tuvimos en materia de seguridad. El tema de la corrupción, realmente yo siempre hago esta salvedad. Nos merecemos una discusión seria porque los más corruptos son los que más guita tienen en la Argentina. Federico, voy a hacer una salvedad. Hay gobiernos corruptos como este, que toda su estructura y toda su gestión es corrupta, y con el gobierno como el nuestro, que hubo corruptos adentro, ¿sí?, que la prensa lo manejó muy bien y los catapultó a la fama, y nosotros no supimos desprendernos de eso. Es decir, sí, delitos en el ejercicio de las funciones puede haber, habrá que probarlo, hay que ver con qué justicia se los prueba y demás. Vos decís que hubo corruptos, lo decís vos, yo, digamos, no sé. No claro que hubo corruptos, bueno, no importa, no demos no me nombre, consta, pero no lo tomo en términos de bueno, que sea una... Ahora, está claro que la gente percibe que en el manejo de lo público tiene que haber más transparencia. Y es parecido a lo de la seguridad. Si uno analiza cuánta guita se fugó de este país, cuántos cientos de miles de millones de dólares se fugaron de este país. Pero ¿sabés qué? Cuando gobierna la derecha... Te voy a contestar claro, como me contestó un sociólogo, que la salvedad es importante hacerla. Los empresarios, los fugadores, esa clase dirigente que se afana lo que tenemos... Es inherente, es parte de su sustancia hacerlo, no lo vamos a cambiar. Pero entre los nuestros tenemos que cuidar que sea una lógica importante. Es equivalente al problema de la seguridad. Nosotros no necesitamos, o sea, nuestros gobiernos no son corruptos. Yo te lo aclaré antes. Por eso. ¿Sí? No, lo que sí necesitamos, quizás, es construir otra figura, otras, así como necesitamos las figuras de las autoridades en materia de seguridad, porque digamos que también quizás necesitamos otro tipo de mensaje en relación al manejo de la cosa pública, porque la gente en una situación de crisis económica, de crisis de representación, también exigen quizás conductas que, digamos, haya que ser más papistas que el Papa en determinadas cosas, porque lo que se juega es muy importante. Porque de la mano de la inseguridad y de la mano de la corrupción invalidan
un proyecto político que va por mucho más. Entonces, yo, volviendo a tu pregunta inicial, no creo que esos sean los principales problemas, pero sí creo que sean los principales flancos por los cuales nos atacan a nosotros. Sí. Entonces nosotros tenemos que ser inteligentes, porque nuestro principal problema no es ese. Nuestro principal problema es el modelo económico. Bueno, y ahí es el Pero tercer nos punto. invalidan en la discusión Pero del modelo vamos- económico a partir de meternos en la discusión sobre el tema de la corrupción y la inseguridad. Entonces Federico, nosotros vamos a la tenemos que ser tercera parte. inteligentes Ujú. y neutralizar esa discusión, esos flancos, esa flecha que te clavan en el costado, neutralizarla, ser inteligente para poder dar la pelea de fondo que es la económica. Bueno, acepto. Ahí entonces tenemos que dar respuestas económicas. No las dimos en ese momento. Cuando le pedimos el voto por Massa, no estábamos solucionando el problema. Es que el problema era anterior ya. Bueno, por eso. Entonces te digo, ¿cuál es el plan que tenemos? Estamos de cara a elecciones, por lo menos intermedias ahora, con un panorama difícil de establecer. La unidad se nos está haciendo muy difícil. Hay mucho debate, hay mucha discusión dentro de las filas del campo nacional y popular. Y a mí me parece que no tenemos mensaje, que eso juegue en contra, ¿no? Y no tenemos un mensaje económico. ¿Cómo vamos a hacer para, por ejemplo, seguramente vos no sos economista y yo tampoco, seguramente no tenemos una respuesta concreta de cómo solucionar el problema de la inflación? Pero si no decimos cómo lo vamos a hacer y nuestros economistas no lo dicen, estamos en un problema. No hay un programa económico, no están elaborados, por lo menos yo no conozco hasta el momento salir a pedir el voto con un programa. Mirá, el tema económico nuestro central es la deuda externa. Nosotros, esa es la clave de la inflación en la Argentina. No es cierto que sea el déficit fiscal. Sí, no me cabe es duda. la deuda externa, porque si vos no tenés Tampoco dólares, la emisión, no podés Tampoco la resolver emisión, ese problema. Para tener dólares tenés que resolver la cuestión externa. Nosotros tenemos que ir a una renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos que desconocer una parte importante de esa deuda. Lo tenemos que decir con todas las palabras, ¿Lo porque escuchás? si no se lo decimos a la gente, ¿Lo escuchás a nuestros en algunos sí, dirigentes? en otros no. Si no se lo decimos con si no preparamos a la gente para esa pelea, no la vamos a poder dar. El problema de Alberto es que no preparó a la gente para dar las peleas que había que haber dado. Creímos que nos daba en una especie de acuerdo y no nos dio, porque los otros no quieren acordar. Entonces, lo primero que tenemos que resolver es la cuestión externa. Si nosotros no rediscutimos el problema de la deuda externa en la Argentina, no vamos a poder hacer nada. Lo segundo tiene que ser un proyecto de industrialización de la Argentina. Nosotros tenemos que recuperar la perspectiva de la industrialización de la Argentina y una industrialización que implique sumar gente al mercado de trabajo con derechos. Yo, probablemente esté de acuerdo contigo en casi el 80-90% de lo que acabas de decir, pero yo no veo este debate en nuestro campo y eso es lo que me preocupa. Es decir, si queremos ir hacia adelante, tenemos que transparentar este debate, ¿no? Sí. Es más, tenemos que hacerlo público el debate. Aquel que piensa que un poquito más de acá o un poquito más de allá con respecto a la economía, hay que decirlo públicamente, hay que mostrar transparencia en el debate. No estoy percibiendo que haya un discurso de nuestros candidatos o en los líderes políticos que apoyan a los candidatos. No estoy viendo este debate. Estamos atravesando... me produce una gran, digo, entre comillas, ¿no? Una gran angustia desde el punto de vista político. Periodísticamente, bueno, es retratar esto, abrir el debate dentro de un micrófono, por ejemplo, que es lo que tratamos de hacer en este programa. ¿Qué es lo que vos ves con todo esto? Yo lo que veo es que vamos a unas elecciones raras, donde estamos en un proceso de recuperarnos de una derrota electoral gravísima, de una derrota política, como fueron las elecciones en las que triunfó Milei, donde hay una crisis de nuestro espacio, no solamente de nuestro espacio, también de la derecha empresarial encarnada por el PRO, que se le acaba de fagocitar Milei, pero fundamentalmente de nuestro espacio, donde tenemos a nuestra principal líder presa, que es Cristina Fernández de Kirchner. Independientemente de las discusiones que podemos tener alrededor de esa figura, es claramente no estamos viviendo una situación de normalidad en la Argentina, donde tenemos presa a Cristina, y eso va generando que la crisis de representación se perpetúe, porque la gente no quiere ir a votar, porque siente que si vota al que vote, no cambia mucho, que esto no se resuelve solamente con elecciones, y probablemente tengan bastante razón en eso, porque nosotros nunca fuimos una fuerza electoral solamente. El peronismo, la Fuerza Popular de la Argentina es un proyecto político que obviamente encuentra en las elecciones un momento donde cristaliza una correlación de fuerza institucional, pero construye todo el tiempo. Construyen los sindicatos, construyen los barrios, construyen la comunicación popular, construyen una idea
de una fuerza política que pueda dar un debate integral. Yo creo que eso lo perdimos. Estamos discutiendo elecciones como si se tratara de que si ponemos 2 diputados más, vamos a resolver el problema de la Argentina. Yo voy toda la semana al Congreso. Más no le podemos pedir a los diputados. Bueno, ahí está. ¿Los diputados escuchan a la gente? Los diputados los escuchan bastante a la gente. Yo creo que escuchan bastante a la gente. La sensación es que discuten entre ellos. ¿Pero sabes qué te quiero decir yo? Sí. No vayamos más al Congreso, vamos a la Casa Rosada. Bueno. ¿Qué van a hacer los diputados? Tienen que votar lo que tienen que votar y este chabón lo va a vetar. Tenemos que ir a la Casa Rosada. Porque el poder político está ahí. Está en la calle. Bueno, pero la sede del poder institucional político está ahí. Pero vamos a apretarlo a Milei. La sede de nuestro poder está en la calle y no estamos convocando. Eso estamos de acuerdo. Y no estamos convocando. Cuando Cristina dice que hay que dejar de hacer militancia electoral y volver a hacer militancia política, yo coincido con eso. Ahora estamos en elecciones, tenemos que ganar. A ver, que quede duda, no quiero que nadie piense que no tenemos que ganar. Tenés 60 segundos, te achicaste el tiempo para... Seguramente hay algo que no te pregunté y que querés manifestar como dirigente político, como dirigente... Yo no soy dirigente político, soy un militante político y participo en un sindicato. Sí. Bueno, es una dirigencia, sí. Aunque sea alternativa a la política estrictamente, pero estás haciendo política. ¿Cuál es tu mirada? Es decir, a ver, algo que no te pregunté que quisieras fervientemente decir a quien nos esté escuchando, que generalmente los que nos escuchan en esta radio son gente que piensa parecido, son compañeros. Y compañeras. No, a mí lo que me parece que nosotros tenemos que, nos hemos vuelto liberales en la discusión política y tenemos que salir de ahí, maravilla. O sea, la discusión política no es la discusión electoral, la dimensión electoral es una dimensión de la acción política. Nosotros tenemos que volver a una discusión sobre qué fuerza política tenemos que construir para dar la pelea en la Argentina, en un contexto donde hemos retrocedido, porque si uno analiza desde el comienzo del gobierno de Macri hasta hoy, todos los factores que invalidan el avance del campo popular se han fortalecido. Los que identificamos como que invalidan los medios, la justicia, el poder económico, todos ellos han acumulado y el campo popular ha desacumulado. Eso tiene que ver... Perdió capital político. Hemos perdido capacidad política, no usaría la palabra capital, pero hemos perdido capacidad política para incidir en la realidad y transformarla. Si no volvemos a conectar con eso, podemos ganar una elección, porque podemos capaz volver a ganar una elección, porque este gobierno es inviable. En algún momento la gente va a votar otra cosa. Pero si no construimos la fuerza política, no los candidatos, la fuerza política que nos permita, cuando seamos gobierno, transformar algo, va a ser una nueva tragedia. Federico Montero. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Viene ahora, fíjense, está Mauro Bello dando vueltas por ahí. El próximo programa se llama Que nadie nos escuche. Quédese Caput. Gracias por haber venido, Federico Montero. Nosotros nos encontramos dentro de una semana a las 17 horas. Hasta aquí, nosotros, los otros de hoy. Estar en la guerrilla, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires. Digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia. Los cretinos mascadores de chicle, boleadores de todo lo que crece. Un yanqui hijo de puta. Los cretinos mascadores de chicle. Para ser más precisos, a matarlas. Un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás. Es necesario odiarlo, destruirlo. Hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo. Salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta todos los días. Y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un